5 to Bravo leader. Hang on, I'm coming in. No sé ustedes, pero yo siempre he querido pilotar uno de estos trastos. Hola, soy Samuel L. Jackson. Muchos de los momentos más memorables del cine han sido creados aquí, en Industrial Light and Magic. Les mostraremos la ILM por dentro para que puedan ver cómo estos revolucionarios artistas crean sus increíbles ilusiones. Les llevaremos al país de los dibujos y a Parque Jurásico. Conoceremos un alien asqueroso y a un Terminator aterrador. Y visitaremos el plató de Star Wars Episodio I, La amenaza fantasma, donde se pulverizaron todos los límites de los efectos especiales para la última entrega de la saga de la Guerra de las Galaxias. Acompáñenme en este tributo especial a la Industrial Light and Magic de George Lucas, donde el único límite es la imaginación humana. Come on, I see you want to make it. Come on, make your move. Make your move, come on. La espada de láser doble. Si tienes que cargarte sin piedad a todos los androides de la sala, no aceptes sustitutos. Esto se usó solo en unas pocas de las 2000 tomas de efectos visuales de Star Wars Episodio I, La amenaza fantasma. Vamos a ir al plató para que puedan ver cómo lo lograron. Pero antes, voy a machacarlos. Cuando empezó el rodaje de la primera entrega de la Guerra de las Galaxias en 1997, el director George Lucas por fin estaba preparado para crear la épica aventura intergaláctica que siempre había imaginado. Armado con un arsenal de herramientas de efectos visuales sin precedentes, Lucas se embarcó en un monumental proyecto que incluía una ciudad submarina, carreras espaciales y más de 1000 personajes digitales. Mi primera visión de la Guerra de las Galaxias era una película con naves espaciales, criaturas y toda clase de cosas fantásticas. Pero la capacidad para crear esas cosas era tremendamente limitada. Así que esperé a perfeccionar la tecnología digital necesaria para así poder crear una historia más parecida a la que tenía en mente. Si alguien podría dar vida a la gran visión de Lucas, era su propia fábrica de efectos especiales, Industrial Light and Magic. En las últimas 2 décadas, ILM ha cambiado el aspecto del cine, logrando 14 Oscars. No le habría venido mal su ayuda a Lucas en 1975, cuando hizo la Guerra de las Galaxias, con unos efectos visuales de la Edad de Piedra. Tenía la idea de una película con un montón de efectos especiales y un montón de naves volando de una forma que nadie había visto hasta entonces. Fui buscando una empresa de efectos especiales o un departamento de efectos especiales en un estudio, pero ya no quedaban. Para empeorar las cosas, Lucas tenía problemas para convencer a la gente de que el público estaba preparado para su fantástica visión. Yo me imaginaba cosas que había visto los sábados por la tarde en la tele, donde se veían los hilos que sujetaban una nave espacial que era claramente de plástico o cartón y hacía... Y le dije, ¿en serio quieres hacer eso? Me pareció una idea horrible, me pareció una tontería. Contraté a un par de universitarios y nos inventamos una forma completamente distinta de enfocar los efectos especiales. Y montamos una empresa de efectos especiales en una época del cine en la que eso no existía. Me enteré de que George Lucas, a quien no conocía, estaba haciendo una gran película espacial titulada La Guerra de las Galaxias y pensé, voy a intentar meterme en ella para ver cómo son las grandes películas de efectos, porque es probable que nunca vuelva a haber una.
Lo leíamos y nos partíamos de risa porque pensábamos, nadie puede hacer esto, es muy grande y muy complicado. Era la clase de guión que todos queríamos hacer, pero nunca habíamos tenido el valor de intentar vendérselo a un estudio y pensábamos que no llegaría a nada. Armado con un mísero presupuesto de 210 millones de pesetas, Lucas empezó la producción y su equipo de efectos especiales se instaló en un viejo almacén de Van Nuys, California. Éramos todos relativamente jóvenes y estábamos llenos de energías y dispuestos a intentarlo todo. Además, George sabía muy bien cómo inspirarnos para intentar muchas cosas distintas. En cuanto dabas con algo distinto o con un nuevo enfoque, a todos se les iluminaban los ojos y querían ir más allá todavía. 3/4 partes del equipo nunca habían trabajado en el cine. La edad media era de unos 26 años y parecía algo muy chulo. Me llamó un amigo y me dijo, ¿sabes dibujar naves espaciales? Claro, sin problemas, sí. La forma en que ILM fotografió esas naves cambió los efectos especiales para siempre. Tradicionalmente las maquetas se filmaban moviéndolas delante de una cámara fija, pero el equipo de la Guerra de las Galaxias movió una cámara controlada por ordenador alrededor de las maquetas, un proceso que se conoce como control de movimiento. El control de movimiento permitió a George Lucas y a la gente de Industrial Light and Magic crear mucha acción y actividad en una toma que normalmente hubiese sido estática. Nos enseñó imágenes de películas o documentales de la Segunda Guerra Mundial, en las que un par de cazas hacían lo que nosotros debíamos hacer con nuestras naves. Quería crearlo con un cierto estilo documental, como si realmente hubiese una cámara en la acción, filmando desde otro avión u otra nave espacial. Mientras tanto, el reparto no estaba muy convencido de que el equipo de efectos especiales hubiese perfeccionado esa nueva tecnología. No. Yo tenía la sensación de que era algo muy rudimentario. Es decir, fueron muy claros respecto a lo que podían hacer y cómo lo harían. Pero para los actores fue muy sencillo. Solo teníamos que imaginarnos lo que no estaba ahí y reaccionar ante ello. Una vez terminada la película, Lucas y su ILM habían creado una obra revolucionaria que acalló a los escépticos y se convirtió en un fenómeno internacional. Desde el primer fotograma me sentí totalmente transportado, de una forma que nunca había experimentado. Salí del cine, miré a la marquesina y dije, tengo que volver a verla. Fue un paso gigantesco hacia algo que nunca nadie había visto antes. Fue tremendamente emocionante. A mí me llenó de energía. De hecho, dejé mi trabajo de camionero y dije, sí, voy a hacer esto, más vale que me ponga en marcha. La película fue mucho más efectiva de lo que me había imaginado en cuanto a efectos especiales. Y quedaba claro desde los primeros fotogramas que era mucho más que 3 payasos y un tío disfrazado de mono. Había un elemento dramático muy importante que aportaban los efectos especiales. Al final lo que cuenta en realidad es el director, el guionista y su capacidad para contar la historia. La tecnología se utiliza para contar la historia, esa es la clave. Cuando Lucas empezó a trabajar en El Imperio Contraataca, abrió las puertas de ILM a otros directores como Steven Spielberg, James Cameron, Robert Zemeckis y Ron Howard. Su empresa inició una racha de 2 décadas arrasando en los Oscars y superando toda clase de límites creativos y técnicos, así como todos los récords de taquillas existentes. Mucho antes de que una escena como esta llegue a la pantalla, debe ser diseñada por los directores artísticos de efectos visuales. Se crean bocetos, dibujos y storyboards para dar lugar a ciudades espectaculares, criaturas increíbles y combates impresionantes. Incluso en plena revolución digital, estos artistas demuestran que el bolígrafo, el pincel y la imaginación pueden seguir siendo las herramientas más poderosas del mundo. What a piece of junk. Cuando George Lucas se embarcó en la Guerra de las Galaxias, le pidió al dibujante Ralph McQuarrie que crease imágenes de su galaxia muy lejana.
Casi un cuarto de siglo después, el diseño conceptual sigue siendo parte integral de la filosofía de efectos especiales de ILM. Creo que en muchos aspectos, tener un departamento artístico centrado en la preproducción y en todos los temas de diseño es lo que diferencia gran parte de nuestro trabajo del de los demás. Intentamos participar desde el primer día hasta el último. Y esa influencia, ese trabajo en equipo y esa energía da grandes resultados en la pantalla. Tras mi primera reunión con la gente de ILM, me quedé entusiasmado, porque comprendí que se podía hablar con ellos en términos muy creativos y que buscaban formas de hacer realidad lo que tú les estabas contando. El director Ron Howard trabajó por primera vez con ILM en su gran éxito de 1985, Cocoon. El gran reto era intentar crear a los alienígenas, a los antarianos. Eran personajes auténticos que debían aparecer un buen tiempo en la pantalla, no solo algo que se ve de refilón aquí y allá. Eran momentos reales. Había escenas de muerte, eran personajes auténticos. Si bien en ILM se basan en gran medida en el diseño de preproducción, cuando trabajan con algunos directores como Steven Spielberg, saben que deben estar preparados para desviarse de los planes que con tanto cuidado han elaborado. Una de sus grandes virtudes es que es muy creativo. Cuando está en el rodaje se emociona y te dice, oye, ¿puedo hacer algo así? Y es una idea que no figura en el storyboard y que ni se nos había ocurrido, pero es una idea tan buena que te dan ganas de probarla. Me gusta estar en el rodaje y reaccionar ante todo lo que pasa porque puedo hacer un storyboard de todas mis películas, cosa que he hecho a menudo. Pero cuando estoy en el rodaje a veces me surgen otras 10 ideas y la gente de los efectos especiales debe ser flexible para permitirme inventar cosas que no se me habían ocurrido 4 meses antes. Lo único que nos ayuda a forzar los límites es que el cliente venga a nosotros con una idea que no se haya hecho nunca. Ese elemento es el que nos ayuda a seguir perfeccionando y mejorando nuestra capacidad de producir efectos especiales. A medida que las imágenes de efectos visuales se han ido haciendo más estratificadas y complejas, ILM ha empezado a utilizar storyboards animados, conocidos como animatics, para comunicar sus ideas. Cada vez hacemos más animatics, que no son más que storyboards en movimiento. Así no solo tienes el marco de una escena o un dibujo de lo que sucede en una escena, sino también el movimiento y la sincronización. Uno de los primeros animatics que se hicieron en ILM fue la memorable persecución de El Retorno del Jedi. Cuando hicimos El Retorno del Jedi teníamos 100 dibujos de una secuencia que dura unos 3 minutos. Pensamos en probar un animatic y lo hicimos con los muñecos de Ken y Barbie. Y en un pequeño decorado que tenía como 1 metro de ancho y 2 metros de largo, pude hacer las 100 tomas que tiene la secuencia. Como se pasan el día creando monstruos fantásticos y criaturas increíbles, no es extraño que los artistas de ILM sean un poco distintos al resto de nosotros. Creo que ciertas excentricidades forman parte de la invención de personajes. Y creo que eso se ve cuando vas a sus puestos de trabajo y ves todos los dibujos y los iconos fetichistas que tienen colgados de sus tablones y de los lados de sus ordenadores. Y luego ves que algunos son muy raros, pero de una forma bohemia, ¿sabes? Son todos muy calmados, pero te hablan de los conceptos más enrevesados. Yo me sentaba en el bar solo para oírles. Son increíbles. Para hacer lo que han hecho y alcanzar el nivel que han alcanzado, estoy seguro de que, como los buenos actores o cualquiera, deben estar inmersos en un mundo muy particular. Cuando George Lucas se sintió preparado para regresar al mundo de Star Wars, trabajó con el diseñador de modelos Doug Chiang para crear los diversos planetas y los excéntricos personajes de la nueva película.
Uno de sus mayores retos fue la lujosa ciudad de Theed, en el planeta Naboo. En realidad, Theed fue el primer decorado que afrontamos y era el mundo que marcaba el diseño estético de la amenaza fantasma. Fue maravilloso porque nos dio la excusa para crear un diseño estético diferente al de la Guerra de las Galaxias, pese a seguir dentro de su universo. Quería crear algo que tuviese un toque mediterráneo, algo victoriano o romántico por naturaleza. A los victorianos les gusta pintar la antigua Roma y otras antigüedades con una luz de atardecer muy romántica. Y yo quería que toda una ciudad y todo un mundo tuviesen ese aspecto. Enfocamos la ciudad de Theed como una maqueta física, una miniatura a escala 1:30. Era importante que nos diesen dibujos y bocetos muy detallados para que pudiésemos diseñar y planificar los efectos sabiendo exactamente lo que querían lograr en la pantalla. Para dar vida a la ciudad de Theed, el equipo de efectos añadió aves generadas por ordenador y cascadas en miniatura que se hicieron con una fórmula secreta de ILM. Acabamos filmando sal que caía desde unos 4 metros por una rampa negra. Lo que se ve como una cascada en todas esas escenas no es más que sal que cae. Cada toma en sí misma tiene su propia historia porque todo lo que aparece en una toma hay que inventárselo. Es muy parecido a la arquitectura en cierto modo porque tienes que comprender cómo va a quedar el edificio entero antes de empezar a unir las piezas. En los últimos años, Industrial Light and Magic ha utilizado sus considerables recursos para dar vida a una impresionante gama de personajes generados por ordenador. La amenaza fantasma da un salto de gigante en esta tecnología al incluir varios personajes animados que parecen interactuar con sus equivalentes humanos. Estoy en el pantano de Naboo, donde un amigo mío ha prometido mostrarnos cómo hacen en ILM estas increíbles creaciones. Jar Jar, you okay? Want to show us how you were created? On second thought, no, not really, no. Hey, you promised. Don't make me get medieval on you. Your support is well seen. This way, hurry! En la amenaza fantasma es la primera vez que hemos podido crear personajes fotorrealísticos que actúen bien y que sean completamente digitales. No creo que haya ninguna otra película que haya hecho eso todavía. El alcance de la película es enorme en lo relativo a los personajes digitales. Evidentemente está Jar Jar, que tiene un papel protagonista en la película. Tenemos a Watto, que tiene un papel importante. Y tenemos cientos y cientos de personajes que están al fondo. Las bases de los personajes digitales como Jar Jar y Watto las puso la leyenda de los efectos visuales Ray Harryhausen, que fue un maestro de la técnica de animación de parada y movimiento. Escogimos historias como Jason y Sinbad para poder llevar a la pantalla algo distinto. Teníamos que usar los trucos disponibles en aquella época. No podíamos refinarlo como se hace hoy en día con un ordenador. Nos criamos con eso y nunca lo consideramos un problema difícil. Solo era un problema a solucionar. Los primeros intentos de animación por ordenador los realizó el grupo Pixar de Lucasfilms, que más tarde fundó una nueva empresa y creó películas como Toy Story. Dennis Muren, de ILM, nos vio y nos dijo: estamos haciendo los efectos de una nueva película, El secreto de la pirámide. Y hay un efecto que sinceramente no sabemos cómo hacer. Es una cristalera en la que hay un caballero, que se supone que debe saltar y amenazar a un viejo cura. Es el primer efecto que se hizo con animación por ordenador. Quedó tan bien integrado en la escena que la gente no sabía cómo se había hecho. Y aquello abrió las puertas al uso de los ordenadores en los efectos especiales. El efecto tuvo tanto éxito que ILM convenció al director Ron Howard para que utilizase sus ordenadores en la difícil escena de la transformación de Willow.
Yo me imaginaba que iba a ser algo básico, torpe, algunos fundidos o algo con un par de marionetas, pero Dennis Darren siempre me decía, ¿sabes? Creo que podemos hacer algo con los ordenadores. Y le dije, ¿cómo, un fundido? Y él me dijo, no, no será un fundido, será una auténtica mezcla. El término fusión aún no se había inventado. Luego ILM se enfrentó a la compleja secuencia del tentáculo de agua o pseudópodo de Abyss. Creo que fueron 16 o 18 tomas, algo así. Nada que abrumase a todo el mundo, pero esas 16 tomas nos costaron creo que 9 meses. Y machacamos todos los detalles. Era una oportunidad perfecta y creo que en el fondo Jim pensaba que si no quedaba bien, quitaría la secuencia de la película. Pero por fortuna conseguimos sacarlo adelante. Las cosas habían cambiado por completo cuando hicimos Terminator 2. Y el malo de la película se basa por completo en los efectos especiales. Terminator 2, el juicio final, subió el nivel considerablemente al añadir la labor artística de ILM a la amenazadora interpretación de Robert Patrick. No queríamos que fuese un robot, queríamos que tuviese una flexibilidad y una fluidez que luego había que trasladar a la animación. Así que Robert y yo trabajamos en su interpretación física, en su aspecto y sus manerismos. Luego lo secuestraron los del ILM y se lo llevaron a un laboratorio secreto, donde convirtieron su cuerpo en una matriz y le hicieron interpretar al personaje. Fue muy exhaustivo y me dio mucha vergüenza. Tenía que ir por la calle en bikini o con un calzoncillo apretado que me dieron y un gorro para la calva y con el cuerpo lleno de cuadrados de 7 centímetros. Y yo estaba ahí diciendo, ¡buah! ¡Qué alucine! Me hicieron partícipe en todo. No solo había tecnología, sino que me decían que no podían hacerlo sin mí. Y así me sentía parte del equipo. Creo que ese es el momento clave en todo proyecto de efectos visuales. Cuando haces esa especie de acto de fe, cuando sabes que tienes un buen equipo, que has dado los pasos necesarios para elevar la trayectoria de tu tecnología hasta un nivel superior. Parque Jurásico y su segunda parte, Un Mundo Perdido, llevaron más lejos aún la tecnología de Terminator, al añadir cualidades tan esquivas como una textura de piel realistas, movimientos de músculos reales y conductas animales. Creo que el momento clave en el desarrollo de la tecnología digital fue con Parque Jurásico. Cuando logramos crear un dinosaurio con movimientos realistas y que pudiese salir en una película con un aspecto real, alcanzamos el nivel necesario para crear lo que podría describirse como cine digital. Para convencer al director Steven Spielberg de que podían crear los dinosaurios con gráficos por ordenador, Dennis Muren y su equipo hicieron estas imágenes de prueba. Cuando me enseñaron la prueba dije, Parque Jurásico va a ser increíble. Al menos en cuanto a efectos especiales va a ser impresionante. La gente va a creer que hay dinosaurios en la Tierra hoy en día. Cada dinosaurio tenía su propia personalidad, así que tuvimos que usar la animación para ver cómo íbamos a comunicar esa conducta en la pantalla. Tiene que haber una intención a su mirada. No son unos monstruos, son animales vivos. Como en Frankenstein, parten de la nada, de algo inanimado, y para todo el mundo crean la ilusión de algo vivo y en movimiento. Es algo asombroso. Creo que eso es lo emocionante de utilizar este medio de la animación por ordenador. El público sabe que no existen, pero puedes usar un ordenador para hacer que parezca absolutamente creíble. Eso es lo que hace ILM y nos tiene asombrados a todos. Los personajes más asombrosos de ILM hasta la fecha son los impresionantes sincespianos que pueblan la amenaza fantasma. Hace solo 5 años no podíamos dar vida a Jar Jar, no podíamos hacer sus ropas, no podíamos hacer que se movieran sus orejas, no podíamos meter tantos personajes a la vez en la pantalla y, desde luego, no hubiésemos podido hacerlo en tan poco tiempo.
Cada una de las 323 tomas de Jar Jar tuvo que ser planificada y coreografiada por el equipo de ILM, encabezado por el supervisor de efectos John Knoll. Lucas hizo que estas escenas tan difíciles resultasen más cómodas para sus actores humanos, llevando a Ahmed Best, la voz de Jar Jar, al plató de Londres. No habría quedado tan bien si no hubiese habido alguien actuando, con el traje o sin él. Es mucho más difícil reaccionar al aire que a alguien que te está dando algo. Me gusta usar personajes físicos, usar a los actores que van a poner la voz de los personajes digitales, que estén en el plató, que digan su diálogo y que interactúen con los actores humanos. George rodaba la escena con Ahmed actuando y cuando los actores ya estaban más cómodos, quitaba a Ahmed y rodaba una toma limpia. Es decir, sin Ahmed. Así teníamos espacio para meter a nuestro personaje. Una vez filmada la escena, los animadores de ILM empezaban a trabajar en sus personajes generados por ordenador. Era muy importante para ellos meterse en la mente del personaje. Tenían que comprender a Jar Jar y algunos que son muy despistados no les costó meterse en la mente de Jar Jar porque se pasa casi toda la película despistado. El equipo de efectos visuales utilizó una serie de herramientas de animación y materiales de referencia de sincronización labial para otorgar a Jar Jar un diálogo muy preciso y una conducta física muy dinámica. Ahora que tenía un personaje que podía correr, saltar, expresarse y actuar, sabía que iba a estar rodeado de cierta exuberancia, fruto de mi propia exuberancia de tener un personaje que tuviese libertad para hacer esas cosas. Al final, lo que hace que estos personajes sean tan memorables no son los efectos especiales, sino sus peculiaridades y su fondo emocional. A medida que los artistas de efectos se adentran en el mundo del actor, estas son las cualidades que resultan más difíciles y más satisfactorias. Cuando hacemos un personaje, dotamos de sentimiento en distintos niveles al trabajo que ya hemos hecho. Y eso tiene más que ver con la narración de la historia. Esta sería la escena final de Meryl Streep en la mayoría de las películas. Pero Industrial Light and Magic no se detiene ante semejante pequeñez. You pushed me down the stairs. Con 14 Oscars a sus espaldas, los artistas de ILM han demostrado que para ellos no hay nada imposible. Aunque el guión pida contorsiones humanas, series alienígenas o dinosaurios brutales, utilizarán su ingenio creativo para emocionarnos y asombrarnos. Hey, put my butt back where it belongs. Si bien los personajes digitales de ILM han sido revolucionarios, muchos de sus otros trabajos han resultado desconcertantes. Algunos de sus efectos más curiosos se vieron en la comedia negra de 1992, La muerte os sienta también. Enfoqué las ilusiones de La muerte os sienta también desde un punto de vista estrictamente narrativo. Le mostré el guión al equipo de efectos y les dije, esto es lo que quiero ver. Hacer un ser humano es mucho más complicado que nada. Y se debe a que estamos muy acostumbrados a ver cómo nos movemos y nos comportamos. Estamos hablando de Meryl Streep, que sabe actuar mejor que todo lo que hagamos nosotros. Así que acabamos filmando su cara sobre el fondo azul y luego filmamos su cuerpo en el plató. Fue de locos, porque filmamos la escena un día que resultó ser el día en que mi madre estaba visitando el plató. Así que intenté explicárselo, pero me dijo, ¿por qué tienes una bolsa en la cabeza? ¿Con el dinero que te pagan y actúas con una bolsa en la cabeza? Y le dije, bueno, Bob dice que irá todo junto. En Forrest Gump, ILM utilizó su magia transformadora para lograr un efecto muy dramático, al borrar digitalmente las piernas de la estrella Gary Sinise durante más de la mitad de la película. Forrest Gump fue distinta.
porque los efectos debían aportar un fondo emocional mucho mayor, como el resto de la película. No se trata de dejarte con la boca abierta con un truco muy espectacular, sino que en muchos casos había que hacer un trabajo increíblemente sutil, que pudiese alterar el tono de la escena un poquito, para que así se aproximase más a la idea original del director. Forrest Gump! Aunque los ordenadores han ayudado a ILM en los últimos años, la asombrosa ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Se realizó en la Edad Media de los efectos especiales. Hubo que utilizar trucos fotográficos y efectos mecánicos para combinar los mundos real y animado de la película. Mi objetivo final en Roger Rabbit era asegurarme de que el público se olvidase por completo de que estaban viendo unos efectos especiales espectaculares, que se involucrasen por completo en el argumento emocional de ese conejo. Lo que vende en un personaje creado, que está en una escena, es que pueda mover objetos, interactuar con un humano y esas cosas. Las exigencias técnicas de la película a menudo obligaban a la estrella Bob Hoskins a alterar su interpretación para acomodarse a los movimientos de su compañero animado. Si yo cojo al conejo así, ¿no? Acabo de costarle 1000 pavos a la compañía porque tendrían que pintar al conejo entre mis dedos, en el celuloide, con unos pinceles enanos. Si lo cojo así, no hay problema. Now that you're in this, Bob, you know, I guess we're committed to shooting this. I'm worried it's a bit. I hope you went to the bathroom. Hay una escena en la que llevo una especie de jaula dentro de mi gabardina y se mueve hacia todos lados y van saliendo cosas. But tell me, Eddie, is that a rabbit in your pocket or you're just happy to see me? Atar a Roger Rabbit en una escena es una cosa, pero cuando le pidieron a ILM que crease una bestia mítica de 13 metros para Dragonheart, Corazón de Dragón, tuvieron que ir más lejos todavía. Hubo varias cosas en Dragonheart, Corazón de Dragón, que utilizamos para atar al dragón a la escena. Para las escenas en las que se zambulle en el agua, hice que construyesen un gran cono de 220 litros, para luego soltarlo desde un helicóptero y conseguir la zambullida apropiada. Una vez fotografiada cada escena en que aparecía el dragón en exteriores, los animadores de ILM creaban su interpretación. Evidentemente, era muy grande para ser un actor más en la escena, pero al fin y al cabo era un actor, así que hubo que animar toda una gama de expresiones. En las películas Dragonheart, Corazón de Dragón y Willow de Ron Howard, los actores se enfrentan a la difícil tarea de reaccionar ante las estrellas animadas que aún no existen. Cuando diriges una escena así, estás en lo alto de una escalera de 7 o 9 metros gritando: ¡ahí viene el dragón! ¡Está escupiendo fuego! ¡Es fuego! ¿Se imagina lo que pasaría si de verdad viésemos a un dinosaurio? Nuestra interpretación se quedaría un poco corta, ¿no cree? Porque si de verdad sucediese eso, diríamos, tengo que repetir todas esas películas porque no se parecen en nada a lo que pasa de verdad. En la exitosa Men in Black, la estrella Will Smith tuvo que imaginarse a un compañero más desagradable todavía en su duelo contra una de las creaciones de ILM. El gran alienígena al final de la película, Edgar, es totalmente generado por ordenador, porque los requerimientos físicos de una marioneta que fuese tan dinámica como queríamos en la escena de la pelea con Will Smith eran imposibles de cumplir. Así que filmé a Will Smith saltando sobre un sustituto del personaje. Fue lo primero que rodamos de la película y luego animamos el personaje alienígena de forma que encajase con lo que Will estaba agarrando. No tengo ni idea de cómo lo hacen. Los de ILM hacen unos efectos especiales alucinantes. Parece real, pero sale de un ordenador. Hemos llegado a un punto a nivel colectivo en el que la única limitación es tu imaginación. Si se te ocurre algo y puedes pagarlo, puedes hacerlo.
No hay nada que puedas imaginarte y que luego estos artistas no puedan visualizar. Realmente creen que no hay nada imposible. Una de las escenas más emocionantes de La amenaza fantasma es la trepidante carrera de vainas. Tardaron casi 2 años en rodarla y fue necesaria la increíble cifra de 320 tomas de efectos especiales, siendo una de las escenas más complicadas en la historia del cine. Por primera vez, aquí tienen los secretos que se esconden bajo este rally interestelar. Cuando era joven, los coches eran muy importantes para mí. La velocidad, las carreras, me tenían totalmente fascinado cuando tenía unos 13 años. Y en La amenaza fantasma tuve la oportunidad de crear lo que yo llamaría la carrera del siglo. Para planificar esta carrera de 800 kilómetros por hora se creó un animatic muy elaborado que ilustraba cada toma de la escena. La prueba terminada plasmó esta difícil secuencia a alta velocidad en un storyboard en movimiento y lleno de acción. El cine es por naturaleza un medio en movimiento y los storyboards no reflejan eso del todo. Así que, sobre todo en el caso de la carrera, decidimos crear esos animatics generados por ordenador para dotar de movimiento a los storyboards. Lo montaron todo junto. Sabían muy bien cómo era la sincronización, el ritmo, la velocidad y exactamente qué tomas eran necesarias para narrar la historia. Nos resultó tremendamente útil. Muchas de nuestras tomas son un duplicado exacto de los animatics. El rodaje de la carrera se inició en un estudio de sonido londinense. Anakin Skywalker, interpretado por Jake Floyd, fue filmado contra un fondo verde neutro, mientras que el movimiento lo aportaba el equipo. En ILM, el equipo de efectos creó el peligroso terreno de fondo que se ve durante toda la carrera. Sabíamos que podíamos filmar todo desde un helicóptero y visitar varios sitios para intentar crear toda la zona donde íbamos a rodar. Pero a medida que los storyboards fueron ganando en realismo, John Knoll se volvió a mí y me dijo, ¿sabes? Creo que podemos hacer todo esto con gráficos por ordenador. Es un desierto que en realidad no existe en ninguna parte del mundo y con la velocidad a la que se mueven no podíamos fabricar una maqueta. La única solución que teníamos era hacer el terreno por ordenador. Además del fondo, ILM también tuvo que crear a los rivales de Anakin y a sus estrafalarios vehículos. Cada nave es completamente distinta, no comparten ninguna pieza. La idea era que casi todos los habían construido a mano en el garaje de su casa. Algunos son naves de carreras más preparadas, pero son todas muy distintas. Y también intentamos que volasen de una forma un poco diferente. Solo utilizamos maquetas reales y tangibles cuando estaban parados, y solo fue en un par de tomas, cuando están en la línea de salida. Pero todo lo demás que se ve en movimiento es una versión generada por ordenador de esas naves. Las tomas más dramáticas de la escena son los accidentes a toda velocidad, con volteretas e incendios que sufren los participantes menos afortunados. A nivel logístico suponía tal pesadilla económica que John decidió probar a ver qué podíamos hacer con los gráficos de ordenador. Y creo que los resultados son asombrosos. El equipo de efectos utilizó simuladores informáticos de gran realismo para crear los accidentes tipo Fórmula 1. No hay muchas llamas, no se trata de eso. Se trata de la inercia. Las naves chocan y siguen mientras van perdiendo cosas y dan vueltas y las piezas salen disparadas. Cuando Anakin cruza triunfalmente la meta, un exultante público aplaude su victoria. The
crowds are going nuts. En realidad se trata de una maqueta a escala que alberga a una masa enfervorecida de más de 350.000 bastoncillos. Para al menos 4 grandes tomas, era más fácil y quedaba perfectamente dejar los bastoncillos de algodón para llenar las gradas con 350.000 seguidores. La carrera no solo fue un triunfo para el joven Anakin, sino también para ILM. Estos 10 minutos de furia son la fantasía de todo piloto y toda una demostración de efectos especiales. Durante casi 25 años, Industrial Light and Magic ha cautivado al público con su inigualable mezcla de tecnología revolucionaria y creatividad asombrosa. Pero puede que sus trabajos más espectaculares estén aún por llegar. En el futuro esperamos diversificarnos hacia las películas de animación digital. Esperamos hacer proyectos creados por completo por ordenador. Con tiempo y dinero se puede hacer casi cualquier cosa. Creo que podríamos crear a una persona. ILM seguirá explorando nuevos territorios, pero no esperen que la nueva entrega de Star Wars esté dominada por los efectos especiales. La próxima película es una historia de amor. Seguirá habiendo personajes digitales. Es probable que salga Jar Jar, pero no voy a ampliar la tecnología. Solo voy a seguir contando la historia utilizando estas herramientas. Si bien Star Wars será el eterno legado de ILM, el impresionante y diverso conjunto de su obra trasciende a cualquier proyecto aislado. Se han convertido en una entidad artística sin parangón, dispuesta a insuflar chorros de creatividad a cualquier película. Estoy tremendamente orgulloso de ILM. Estoy tremendamente orgulloso de lo que han logrado. Lo único que he hecho yo ha sido darles unas directrices que les han permitido trabajar, prosperar y desarrollar su creatividad. ILM tiene su propia identidad, y es una identidad maravillosa. Han tocado tantos temas distintos que han dejado huella en la pantalla y, por supuesto, en el público. Lo bonito de ILM es que ha hecho tantas producciones y tantas de ellas han sido revolucionarias que ya existe una cultura tecnológica que va más allá de las personas que lograron esos avances. Al final lo que cuenta siempre es la historia, los personajes y el crear una experiencia. Pero la forma de ver eso y lo que se puede ver cambiará y evolucionará. Y si George quiere, sospecho que ILM estará en medio de todo eso. ILM le ha hecho un tremendo regalo al mundo, y sobre todo al mundo del cine y a los cineastas. Han liberado nuestra imaginación y nos han permitido soñar con la seguridad de que nuestros sueños se harán realidad en la pantalla. All units stand by in attack formation. Tengo que despedirme para poder lanzarme sobre las tropas de la Federación con sed de venganza y furia desatada. Espero que ahora sepan apreciar el impresionante trabajo de efectos especiales que se hace entre bastidores aquí en ILM. Hasta pronto, y que la fuerza les acompañe.